Hola, espero que estén muy bien. Vamos a seguir ampliando nuestros conocimientos y mejorando nuestros conceptos de vino. Esa es un poco la idea. Para la producción de un gran vino, no solamente es necesario el trabajo en la bodega, tanto en el proceso de elaboración como en el proceso de crianza, sino que un concepto quizás más importante aún es el concepto conocido como terroir. El terroir en el fondo es una combinación de cuatro conceptos básicos y en el fondo es cómo estos se relacionan de una u otra forma para la generación y producción de la mejor uva en un lugar determinado, con un suelo determinado, con un clima determinado, ¿ya? Tenemos terroirs increíbles, por ejemplo, en Francia, como lo es la Borgoña, donde el Pinot Noir alcanza su máxima expresión a nivel mundial. Tenemos la zona de la Champaña, donde se dan espumantes increíbles, vinos espumantes de nivel mundial. Tenemos el caso chileno, donde el Cabernet Sauvignon alcanza su máximo esplendor en la zona del Maipo Alto, Puente Alto y Pirque. Tenemos Peumo, donde el Carmenère alcanza su máxima expresión también en Chile. Y en el caso argentino, para ir acá más cerca, tenemos el Malbec, que alcanza su máxima expresión en el Valle del Uco. Entonces, terroir es un concepto donde una uva alcanza su mejor expresión dado que se dan las condiciones perfectas para la producción de esta uva. Eso en el fondo es el concepto de terroir, que hoy día está muy de moda, ya que lo que se está buscando hoy día es un trabajo más relevante o más importante en el campo, más que en la bodega, ¿ya? Es el trabajo que están haciendo hoy día los enólogos, que en el fondo los vinos demuestren o muestran el potencial del lugar en el que vienen más que el trabajo en la bodega. Esa es la clave de los vinos hoy día. Bueno, otros conceptos importantes y sin duda que son bastante relevantes. Vamos a partir primero hablando un poco de la acidez. Generalmente la acidez está presente en todo lo que son los alimentos, y en el caso de los vinos, esencialmente una buena acidez nos da vinos frescos, nos da vinos refrescantes, nos da vinos con tensión, con nervios. Entonces la acidez de los vinos es clave, ¿ya? La mayor acidez se da principalmente en climas más fríos, ¿ya? Mientras que menos acidez está asociada a climas más cálidos, ¿ya? Generalmente los vinos con mayor potencial de guarda se dan principalmente en climas un poco más fríos, ¿ya? Por ejemplo, si nos vamos a un clima frío como la Champaña, que esto es al norte de París, tenemos Champaña que pueden durar 20 o 30 años y mejoran con el tiempo, ¿ya? Y esto es porque tienen una alta acidez. Otro concepto importante y que no es menor es que esto ya es más de cultura general, es el cuerpo de los vinos. Constantemente uno escucha o ha visto que la gente habla mucho de que un vino es grueso o es delgado. De partida los vinos no son ni gruesos ni delgados. Los vinos tienen cuerpo medio, cuerpo bajo o tienen alto cuerpo, ¿ya? Eso es importante, que es como un mínimo de cultura que debemos aprender. Los vinos no son ni ligeros, perdón, los vinos no son ni delgados ni gruesos. Eso no está bien, ¿ya? Por ejemplo, lo que está muy asociado con el cuerpo el cuerpo finalmente es el peso, el volumen en boca que tiene un vino. Eso es el cuerpo. Y también lo podemos ver al agitar la copa, si el vino es más denso, es menos denso. Eso está íntimamente relacionado con el cuerpo, en el fondo. Por ejemplo, un Cabernet Sauvignon de Colchagua es un vino que tiene más cuerpo que un Cabernet Sauvignon de Maule, por ejemplo, o del Valle Litata, ¿ya? ¿Por qué? Porque Colchagua es más cálido que estos dos valles, y eso implica que va a dar vinos con mayor cuerpo, mayor volumen. Generalmente los tintos con más cuerpo son el Cabernet Sauvignon y el Syrah. Esos son los vinos con más cuerpo generalmente.
Hay otros vinos tintos también que tienen menos cuerpo o que son más ligeros, como el caso del Pinot Noir, que es un tinto que es más delicado, es un poco más femenino también podríamos decirlo, que sean vinos muy interesantes, o también como la Garnacha. Y esto también se nota en el cuerpo de los vinos. Generalmente un vino con harto cuerpo es un vino más oscuro, un vino más tirado hacia el negro, más tonos violeta, mientras que un vino con menos cuerpo va a ser más tirado al rojo, al color cereza, etc. ¿Ya? Otro tema importante es el concepto de tanino. El tanino es un elemento que viene principalmente en la piel de las uvas, ¿ya? Y esto es lo que generalmente le da el cuerpo a los vinos, ¿ya? Se dice de un vino de alto tanino, que tiene alto tanino o que tiene poco tanino, y el tanino también está relacionado con el color de los vinos. Generalmente los vinos tintos como el Cabernet, el Syrah o el Carmener se fermentan con sus pieles, y son las pieles las que le dan en el fondo este cuerpo que se lo da el tanino en el fondo, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, generalmente los vinos tintos se fermentan con sus pieles, mientras que los vinos blancos o los vinos rosados no se fermentan con las pieles, ya que lo que se quiere en este caso es que los vinos sean lo más fresco posibles, ¿ya? Bueno, otro concepto importante es todo lo que tiene que ver con los aromas o las notas de los vinos. Vamos a ir dando algunos tips ahí para que vayamos entendiendo un poquito. Cuando hablamos de vinos florales, generalmente hablamos de tonos violetas, tonos a manzanillas, por ejemplo. En el caso de los vinos tintos, un vino que es muy floral es el Malbec, que es un vino tinto típico que tiene estas notas como a violeta, muy características del Malbec. O por ejemplo en vinos blancos tenemos el Gewürztraminer, que es un vino súper floral, o el Moscatel, donde uno siente las flores siente muy frescas, muy vivas, ¿ya? Por ejemplo, también otra forma de expresar la fruta en los vinos que se expresa muy bien, sobre todo en los Sauvignon Blanc, es la fruta más cítrica. Generalmente un Sauvignon Blanc tiene estas notas cítricas como el limón o la lima, por ejemplo, ¿ya? Que son típicas de los Sauvignon Blanc. Algunos tienen notas de espárragos, pero eso ya son vinos, sobre todo los de la zona de Casablanca. Cuando hablamos de fruta verde, principalmente nos referimos a la manzana verde, y esto es principalmente asociado a los chardonnay. Cuando hablamos de fruta roja, por ejemplo, generalmente los asociamos a Carmener o Merlot, ¿ya? Estas notas a cereza, a guinda, a arándano, ¿ya? Cuando hablamos de fruta negra, generalmente hablamos de Cabernet Sauvignon, notas a mora, ciruela negra, etc. Bueno, también hay algunos vinos que tienen notas más herbales, sobre todo, por ejemplo, el Carmener es un vino muy herbal que en el último tiempo se ha trabajado y se ha mejorado bastante para quitarle estas notas herbales súper verdes. Por ejemplo, que le da el Carmener, tiene un componente que se llama piracina, que es como que le da el verdor a los vinos. Entonces, para los enólogos, el Carmener es una de las cepas más jodidas y más complicadas de trabajar el vino. Si la agua no se corta al tiempo correcto, da vinos súper verdes y son vinos súper poco agradables que finalmente tienen que hacerle un trabajo en la bodega bastante grande. Por ejemplo, si nos vamos un poco al Maipo Alto, generalmente encontramos que encontramos notas mentoladas en los vinos, ¿ya? Y esto tiene que ver con el lugar, cerca de la cordillera, mucho árbol, mucho bosque. Y esto finalmente también se expresa en los vinos. Otro concepto que es importante y que hoy día está muy de moda en los vinos tiene que ver con la mineralidad. La mineralidad tiene que ver obviamente generalmente con los suelos, desde donde provienen los vinos, ¿ya? Hay suelos volcánicos, hay suelos de piedra, hay suelos más arcillosos. Por ejemplo, hay unos vinos en España que los terrenos tienen pura piedra, pizarra, ¿ya? Y los vinos son muy minerales,
son vinos muy distintos a lo que estamos acostumbrados, ¿ya? Ese es un concepto importante, la mineralidad, que hoy día está súper de moda, está bien de moda. Bueno, otro tema que es bastante importante es las notas o aromas que nos entrega la barrica, ¿ya? Generalmente la barrica te entrega ciertas, sobre todo la barrica de... Tenemos dos tipos de barrica, la barrica de roble francés y la barrica de roble americano. El roble americano es mucho más invasivo, te da muchas más notas a chocolate, a cacao, a vainilla, ¿ya? Mientras que el roble francés es un poco más neutro. Generalmente las mejores bodegas de Chile y del mundo trabajan con roble francés, ¿ya? Porque la idea es que el roble o la madera sea un complemento, no sea el destacado del vino, ¿ya? Cuando sentimos muchas notas a madera del vino, no es un buen vino y no hay un buen trabajo ahí, ¿ya? Notas clásicas de las barricas son las notas a vainilla, las notas ahumadas, las notas a chocolate, a cacao. Esas son notas típicas que te entrega la barrica, ¿ya? Bueno, y hay un punto que no es menor, que es bueno que lo sepamos. El costo de las barricas generalmente es alto. Una barrica donde te caen 250, 260 litros te vale entre 700 y $800. O sea, es bastante costoso mantener los vinos en barrica. Por lo tanto, si ustedes ven un vino que vale 3.000 o 4.000 pesos y el vino dice reserva, no le hagan mucho caso. Es bastante difícil que un vino de 3 o 4.000 pesos haya tenido un tiempo de 6 meses en barrica, porque no es rentable. Generalmente las bodegas que hacen volúmenes grandes es difícil que puedan tener mucho tiempo su vino en barrica. Un vino ya de 6, 7 mil pesos para arriba sí debiera tener un paso por barrica, ¿ya? Otro tema importante, ¿qué hace la diferencia entre un vino sencillo y un vino complejo? Entre un buen vino y uno que no lo es tanto. Generalmente los vinos sencillos son vinos que tienen poco cuerpo, son vinos que tienen son vinos más bien planos, son vinos que no tienen muchos matices. Es un vino que tú tomas una copa, un sorbo, y son vinos un poco planos, un poco monotemáticos. Generalmente un gran vino es un vino más complejo, es un vino que queda bastante tiempo en la boca, es un vino que sientes muchos aromas, que sientes muchos sabores, que sientes un posgusto, un retrogusto permanente. Esa yo diría que es como la diferencia entre un vino simple y un vino un poco más complejo, la verdad. Otro punto importante, que no es menor, la verdad, tiene que ver con el precio de los vinos. ¿A qué se ve que algunos vinos sean más caros que otros? Yo creo que principalmente esto está relacionado al volumen, ¿ya? Generalmente los grandes vinos, los vinos de precios más altos, son vinos más exclusivos, que se dan en el mejor lugar, en el mejor terroir de cada viña, por ejemplo, y generalmente son espacios acotados, estamos hablando de no más allá de 10 o 15 hectáreas, que es lo mejor que tiene la bodega, ¿ya? El otro tema importante son los rendimientos por hectárea. Ejemplo, un vino masivo se pueden llegar a sacar entre 30 y 40 mil kilos por hectárea. De un vino más exclusivo puedes sacar entre 2, 3 y hasta 4 mil kilos por hectárea, lo cual es bastante poco, la verdad. Otro tema que influye en el precio del vino es la guarda. Generalmente un vino, un gran reserva, una reserva especial, un gran vino, al menos debería tener entre 1 año y medio y 2 años de guarda en barrica. Y como les comenté anteriormente, la guarda en barrica es cara. Por ende, eso también te afecta el precio final de los vinos. Por ejemplo, el vino más caro que tenemos en Chile hoy día es de la Viña Errázuriz, que es Viña Ostato, y que debe estar alrededor de los 400, 450 mil pesos, más o menos, ¿ya?
Y otro tema importante que en Chile hoy día todavía no está muy de moda, en verdad, pero sí lo es en los grandes países productores de vinos de calidad, es por añada. Ejemplo, sacamos un vino, por ejemplo, Lafite, la añada 2015 no vale lo mismo que la añada 2010, por ejemplo. Generalmente las añadas más antiguas son más caras que las añadas actuales. En el caso chileno eso no aplica. O sea, tenemos un Don Melchor, por ejemplo, que es un gran vino, que vale lo mismo la añada 2020 que la añada 2010. Yo creo que deberíamos ir de a poco, en el fondo, entendiendo que las añadas son importantes y en el fondo y que no todos los vinos deberían costar lo mismo. O sea, debiéramos darle como ese valor agregado al tema de la añada, que es bastante clave, y yo sé que un par de bodegas hoy día lo está tratando de empujar, pero yo creo que ahí estamos al debe y es un factor importante para que valoricemos más nuestros vinos. Hemos terminado por hoy. Espero que hayan aprendido un poco más e interiorizado un poquito más en algunos conceptos que son importantes para la producción de vino. Nos vemos en la próxima estación.